Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, agradeciéndole a nuestro Dios por este privilegio de una vez más estar con ustedes. Hoy vamos a hablar un tema que del que poco se habla, pero es necesario que nosotros los cristianos sepamos todas estas cosas. La lectura de esta mañana, con la que vamos a empezar, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 21 y versículo del 5 al 6. Dice, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. En este momento llego delante de ti, Señor, en el nombre glorioso de Cristo, poniendo en tus manos mi vida, mi mente y mi corazón. Señor, esta palabra que me diste para tu pueblo, que haya cabida, Señor, en el corazón de cada uno de aquellos que están escuchando en este momento y después. Y, Señor, en todo te daremos la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Mis hermanos, estos acontecimientos que están narrados aquí en el Evangelio según San Juan, están solamente en este Evangelio, en el Evangelio según San Juan, en el número 4 de los Evangelios, ¿verdad? Y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 21, y dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí la palabra del Señor, mis hermanos, está hablando de cuando nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo ya se había levantado de los muertos. Recordemos que de acuerdo a la palabra del Señor, después del domingo de resurrección, o sea, después de aquella mañana gloriosa en la cual el Señor se levantó de la tumba, todavía anduvo con sus apóstoles, o apareciendo a sus apóstoles y haciendo milagros, haciendo maravillas, como este es uno de ellos, durante 40 días. ¿Por qué 40? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 30? Bueno, solamente Dios lo sabe. Pero recordemos que fueron 40 días también los que Él ayunó en el desierto. Fueron 40 años los años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, durante el Éxodo. En fin, que son el 40 se repite varias veces. Fueron 40 años también, después de que el Señor Jesús fue crucificado, cuando llegó el ejército invasor de Roma y sitió la ciudad santa, Jerusalén, y destruyó aquella ciudad y no dejó piedra sobre piedra. Esto fue en el año 70 después de Cristo. Al llegar a suceder esto, se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesús cuando dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo hermoso, primero que había construido Salomón y después Herodes el Grande.
Entonces, pero aquí la palabra del Señor durante esos 40 días, uno de esos días, ¿verdad? De los primeros días que el Señor apareció a sus discípulos, vemos que por más cristiana que sea la persona, por más entregada al Señor que sea la persona, todavía tiene necesidades físicas. Y en este caso, en el caso de los apóstoles, ellos eran pescadores de profesión. Según los estudiosos, Pedro tenía un negocio en el cual tenía barcos de pesca en el mar de Galilea, y hasta aquellos barcos pescaban un pescado muy especial, pequeño, que le llamaban el pez del mar de Galilea. Ese pez lo sacaban ellos, lo salaban y lo exportaban para Roma, ya seco. Según esto era una cosa muy especial para el pueblo romano. Bueno, pero vemos pues que ya había aparecido el Señor con pruebas indubitables que él había sido y que él era el mismo que fue crucificado. Aun cuando Tomás decía, yo no voy a creer que es el Señor resucitado si no pongo mis dedos allí donde entraron los clavos y mi mano donde entró la lanza. Y el Señor apareció en medio de ellos y les dijo, aquí estoy, Tomás, hazlo. Entonces Tomás dice la palabra que cayó llorando, clamando, Señor, Señor, mi Dios. Y los demás no tuvieron problema para creerlo, porque ellos lo habían visto con sus ojos. Pero Tomás, cuando aquello sucedió, no había estado, por eso estaba externando dudas. Vemos pues que en esto la palabra del Señor nos presenta a los apóstoles de Cristo como simples seres humanos, como personas como usted y como yo, ¿verdad? Con dudas, con preguntas, con defectos, con necesidades. O sea que aunque eran apóstoles de Cristo, seguían siendo seres humanos. Se ha dicho por los expertos en la palabra, los grandes teólogos, que el Señor durante 3 años estuvo enseñando a sus discípulos y en especial a los apóstoles. O sea, durante 3 años estuvieron aquellos hombres y también muchas mujeres aprendiendo en la mejor universidad del mundo entero, que es Cristo Jesús. Pero después de la resurrección, vino, por decirlo así, el doctorado durante 40 días. 40 días en los cuales el Señor les enseñó todavía muchas cosas y les dio la gran comisión. Es algo hermoso. Después de que Jesús se fue al cielo, se fue levantado al cielo, 40 días, como dijimos ya, después de que había resucitado de los muertos, 10 días más tarde, en el día del Pentecostés, fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. O sea, fueron revestidos del poder de lo alto. Dios les mandó, Dios les dio lo que ellos necesitaban para poder salir al mundo a evangelizar, poder salir al mundo a enfrentar al enemigo que se tenían que enfrentar, y es Satanás. Entonces ya vemos pues que acudieron a la universidad, ¿verdad?, más hermosa de teología del mundo, que es Cristo Jesús. Hicieron su doctorado en solamente 40 días, pero su graduación gloriosa, donde fueron investidos, donde fueron, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, donde hablaron en lenguas y se apareció fuego encima de sus cabezas, la tierra tembló y todo aquello que vemos en la palabra. Esa fue
la graduación. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Primero que nada, aquí vemos la obediencia de los apóstoles. Acá atrás, dice, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5 y versículo 45, vemos 5:45, perdón, sí, perdón, 5 del 4 al 5, perdón, hermanos, es que, bueno, dice la palabra del Señor: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, que era Pedro, y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjense qué hermoso. Mucho se dice que Pedro era un hombre inculto, lo que llamaríamos ahora en estos días analfabeta. Mucho se dice que era un hombre tosco. Bueno, a mí se me hace que exageraban un poco, si tenían alguna preparación. Pero el caso es aquí, es que Pedro tuvo la enorme capacidad espiritual, ¿verdad?, de decir: pues nosotros somos pescadores de profesión y hemos pescado toda la noche. Nada. Pero en tu palabra, y aquí es lo grande, en la palabra de Cristo, en el mandamiento de Cristo Jesús, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Y aquí es lo hermoso que dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre y pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Ahí, en ese momento, empieza la instrucción de Cristo Jesús a Pedro. Instrucción que, gloria sea el Señor, nosotros, ustedes y yo hemos recibido y hemos estado recibiendo, y continuamos y continuaremos recibiendo mientras Cristo Jesús venga a nuez por nosotros, o bien que nuestro Dios y Padre, el Señor Jesús, nos llame a su presencia. Lo primero que suceda, vamos a seguir aprendiendo, porque nadie puede decir en este mundo: ya lo sé todo. Jamás, no se puede. El único que lo sabe todo es nuestro Dios. Amén. Entonces, vemos pues, dice el versículo 6 del capítulo 21 de Juan, dice: Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, fíjese, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, ya eran otros hombres, diferentes a 3 años atrás. Ya eran otros hombres, diferentes a unos cuantos días atrás. Ya habían visto a Cristo Jesús muriendo de una manera horrible por usted y por mí en la cruz del Calvario, y lo habían visto resucitado. Habían visto la tumba vacía. Habían visto aquellos sudarios, aquellas sábanas con las cuales había sido envuelto el Señor, ahí dobladitos, donde lo habían puesto, pero no encontraron al Señor. El Señor apareció después delante de ellos. Amén. Ahora ya no preguntaron, simple y sencillamente dice la palabra. Entonces, versículo 6,
la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Lógico, estos hombres habían estado trabajando toda la noche, no habían comido nada, y el Señor les hace una pregunta muy lógica, ¿verdad? ¿Tenéis algo de comer? Dijeron, no. O sea, se suponía que si pescaban algo cuando ¿verdad? No llevaban comida, no llevaban lonche, por decirlo así. Que habían tal vez preparado, no sé, la manera de encender un fuego y todo, para cuando sacaran los primeros peces, pues elaborar su cena o su almuerzo, lo que fuera. Pero no habían sacado nada. Entonces le contestaron un lacónico y absoluto, no hemos sacado nada, no hay comida. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿A dónde? A la derecha. ¿Sí? La mano derecha. ¿Dónde está nuestro Señor Jesús ahorita? Está a la derecha, a la diestra de Dios Padre, allá en el cielo. Fíjense cómo hay muchos datos, mis hermanos, hay muchas cosas que vemos la Biblia una y otra vez y se nos pasan por encima y no las notamos, pero aquí la palabra del Señor nos lo está enseñando. Que el Señor Jesús no les dijo échenla a babor o a estribor o en la proa o en la popa, ¿verdad? O sea, ni a un lado ni al otro, o allá adelante o atrás. Les dijo a la derecha, nada más, a la derecha, échenla a la derecha. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, ¿verdad? Aproximadamente entre 150 a 200 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Aquí hay otra cosa, mis hermanos, que es tema para muchos predicaciones, ¿verdad? Porque primero el Señor les había preguntado desde allá, ¿tienen comida? No. Bueno, échenla a la derecha. Y la echaron. Nadie había llevado peces a la orilla. Nadie de ellos había encendido el fuego. Nadie de ellos había juntado leña. Pero cuando, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas, o sea, ya el fuego, la leña se había convertido en brasas, y un pez encima de ellas, y pan. O sea, pan recién hecho en las brasas. Un pez asadito en las brasas, yo creo que era un pez grande. ¿Quién lo preparó? Aleluya. Nuestro Señor Jesús. ¿Quién ha provisto, mis hermanos, para la vida de usted y la vida mía? Ha sido nuestro Señor. Algunos dicen, bueno, a través de mi vida hemos vivido, mi familia y yo, porque yo soy inteligente, o yo tengo mucha fuerza, o yo tengo mucha capacidad. No, mis hermanos, todo lo que tenemos nos lo da Dios. La fuerza, la inteligencia, la capacidad, en fin. Nosotros, a través de todos estos años de ministerio, mis hermanos, hemos vivido así, por la gracia del Señor. Es cierto, nunca dependimos, ni hemos dependido de las ofrendas o los diezmos de la gente, de las congregaciones donde hemos estado predicando, no. Pero Dios nos proveyó, a mi esposa, a mis hijos y a mí, de trabajo, ¿verdad?, para poder financiar nuestros viajes, poder financiar todos los gastos de radio, todos los gastos que hemos hecho
a través de todos estos años, ya casi 40 años de ministerio. Y es el Señor quien lo provee. Es el Señor quien ha provisto para alimento nuestro, de mi familia, el mío, y es el que provee también la salud para poderlos tomar. Y es por eso que le damos gracias a nuestro Dios. Y Él proveyó, Él hizo, Él preparó aquel pan o aquellos panes y aquel pez. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo le hizo el Señor para tomar aquel pez y no tenía con qué pescarlo? A lo mejor solamente dijo el pez, ven para acá. Él tenía y tiene toda la autoridad del mundo. ¿Quién sabe? Pero ese no es nuestro tema hoy. Nuestro tema es que el Señor los estaba esperando con un almuerzo delicioso, que era pez asado y pan recién hecho. El versículo 10 dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. O sea, traigan más peces para asar aquí también. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la pez no se rompió. O sea, sacaron 153 peces enormes. Dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? O sea, no lo reconocían, ¿verdad? Tal vez porque nuestro Dios les confundió un poquito su conocimiento para que no lo reconocieran, o bien a nuestro Señor Jesús, que estaba glorificado y era su aspecto totalmente diferente. No sabemos, la palabra no nos lo dice. Hay mucha gente que opina de esta o de aquella manera, pero realmente, mis hermanos, la palabra no nos lo dice, pero simple y sencillamente dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, nadie más podía hacer los milagros que él había hecho. Nadie más podía decir, hagan esto, lancen la red a la derecha y ahí van a encontrar los peces. Nadie, solamente el Maestro de maestros, el Señor de señores, el Hijo unigénito del Dios Altísimo, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él. Entonces ellos lo sabían, pero yo creo que era tanta la ansiedad o la emoción de saber ellos que estaban comiendo lo que él había preparado, que no le querían preguntar. Ellos dicen que ellos sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo, apacienta mis corderos. O sea, sé el pastor de aquellos que crean en mí. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes. Todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Porque él preguntó 3 veces, mis hermanos. Recuerden que cuando el Señor estaba en el pretorio, lo estaban torturando psicológicamente y físicamente. Pedro, aquel apóstol valiente, de acuerdo a la profecía que Cristo Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Por qué?
porque Pedro le había dicho, no, Señor, mira, aquí traigo yo mi espada, y junto contigo yo voy hasta la muerte. Pero Pedro lo negó 3 veces. Y ahora que el Señor le preguntaba, ¿me amas? Pedro se acordó de aquello y dice la palabra que se entristeció, o sea que estaba llorando Pedro. Pero el Señor Jesús solamente le dijo, apacienta mis ovejas. Se dice que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica en Roma. No es cierto, en Roma lo mataron los romanos, lo crucificaron, ¿verdad? Pero de cabeza, porque él le dijo, a mí no me crucifiquen como al Señor, yo no merezco ese privilegio. Mátenme, sí, por la causa de Cristo, pero con la cabeza para abajo. Y lo mataron. Entonces, no es cierto que fue el primer papa, ¿verdad? Y el trabajo que el Señor le dio a Pedro, después de que él vio los milagros y las maravillas y los portentos, después de que él comió aquella comida cocinada por Cristo Jesús, fue simple y sencillamente, apacienta mis ovejas. Amén. Y él lo hizo hasta su muerte. Y los apóstoles, todos los otros apóstoles que estaban con Cristo Jesús, recordemos que el único que faltaba era Judas, el que lo entregó, pero todos los otros y los seguidores, los discípulos, otros discípulos, predicaron a Cristo en el resto del mundo después del día del Pentecostés. Y todos, dice la palabra, ¿verdad? Y dicen los historiadores que todos en su totalidad, menos Juan, todos murieron por la causa de Cristo Jesús violentamente, o sea, fueron asesinados, unos en el circo romano, otros apedreados, otros crucificados, pero todos murieron sin negar al Señor Jesús. Amén. Entonces, aquí, mis hermanos, en la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículos de 3 a 4, vemos que el Señor Jesús, ¿verdad?, les había dado una promesa. Ya dijimos que a los 40 días Él fue levantado al cielo. Dice la palabra del Señor, vamos a leer desde el versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria sea el Señor, mis hermanos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, o sea, con los judíos, con el resto de Israel, ¿verdad? Dice, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Se dice que Tomás, ¿verdad?, aquel que había dudado, él fue a dar hasta la India. Allá estuvo predicando la palabra del Señor, predicando a Cristo Jesús y a este crucificado y resucitado. Amén. Dicen
que en la India hay una iglesia donde, según la tradición, según la historia de ellos, ahí fue muerto Tomás por la causa de Cristo. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que fueron dispersos todos los apóstoles, todos los seguidores de Cristo Jesús por toda la faz de la tierra. Amén. Donde fueron ellos a cumplir la orden de Cristo Jesús, a predicar la palabra del Señor. Entonces, vemos pues, mis hermanos, que fueron días hermosos durante 40 días hasta que el Señor aquí, ¿verdad? En el versículo 9 del capítulo 1 de los Hechos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, el Señor Jesús se fue al cielo, ¿verdad? Y dice, y lo tapó una nube, ya no se vio, o sea, fue levantado al cielo. Pero la promesa que el Señor nos deja es que muy pronto, así como se fue, así va a volver por usted y por mí. Vamos a culminar con el capítulo 2 del mismo libro de los Hechos, y el versículo 1 en delante dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuándo es el día del Pentecostés, mis hermanos? Es 50 días o 7 semanas después del domingo de Pascua, del último día de la Pascua, el domingo de resurrección. 50 días. Entonces, después de que el Señor estuvo predicándoles a ellos, viendo ellos los milagros y las maravillas, aprendiendo de él por 40 días, días después, mis hermanos, llegó la promesa que él les había dado. Dijo: váyanse por todo el mundo a predicar el Evangelio, pero no antes, quédense en Jerusalén, no antes de que sean revestidos con el poder del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. ¿Cuántos días después de la resurrección? 50 días. ¿Cuántos días después de que el Señor fue llevado al cielo? 10 días. Y mis hermanos, hay mucha gente, lamentablemente, que niega todos estos acontecimientos que la palabra del Señor relata. Hay gente que niega el poder del Espíritu Santo. Hay gente que niega los dones del Espíritu Santo que el Señor Jesús prometió. Pero si están en la Biblia es porque son ciertos. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera del 60. Amén. Entonces, mis hermanos, la enseñanza que el Señor nos da en esta mañana es echar la red a la derecha. O sea, creerle al Señor y obedecer. ¿Qué vamos a obtener al obedecer? Bueno, vamos a obtener lo que el Señor nos prometió. Vamos a encontrar los que estamos buscando. Vamos a encontrar, alcanzar almas para Cristo. Vamos a encontrar la sanidad para nuestra familia y para aquellos que quieren más del Señor. Vamos a encontrar las almas perdidas, ansiosas de ser rescatadas, y vamos a encontrar, por supuesto,
la respuesta a todos nuestros anhelos que tenemos delante de Dios. Y que el Señor Jesús lo encuentre a usted y me encuentre a mí, obedeciéndole, echando la red a la derecha. Como cada semana les he pedido, mis hermanos, y les sigo pidiendo en el nombre del Señor Jesús, si estas predicaciones, tal vez muy sencillas, muy fundamentales, pero esa es la manera que el Señor me ha enseñado a hablar la palabra, ya sea detrás de un púlpito, delante de unas cuantas gentes, o detrás de un púlpito improvisado en los estadios, delante de miles de gentes, o ahora a través del internet, este canal de YouTube. Pero si ha sido de bendición para ustedes, por favor, denos un like, un dedito gordo para arriba, y púchenle aquí, ahí, tóquele ahí en la campanita, suscríbase y comparta estas predicaciones para los demás. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, y nos vemos la próxima semana, a esta misma hora y en este mismo canal. Hasta luego.